Hola, hoy vamos a estar mirando una introducción a la epístola a Santiago. La epístola de Santiago forma parte de esas 7 cartas llamadas epístolas generales. Tenemos la epístola de Santiago, primera y segunda Pedro, primera, segunda, tercera Juan y Judas. Se llaman epístolas generales o epístolas universales porque no tienen un destinatario fijo. Quizás podríamos mirar segunda y tercera Juan, que quizás podríamos decir que tiene un destinatario fijo, pero la mayoría de estas cartas son dirigidas a iglesias en su totalidad, no una iglesia local específica. Podemos decir, como en el caso de Santiago, que quizás es una carta dirigida a una comunidad, a una raza, como la raza judía o los judíos que han sido dispersados, pero no a una iglesia en sí. También podemos ver que estas cartas, como sucede en los evangelios, tienen el título de su autor, ¿no? Tenemos a Santiago, a Pedro, a Juan y a Judas, como los escritores inspirados de estas cartas. Si nosotros leemos el comienzo de la epístola de Santiago, Santiago 1:1, podemos ver cuál es la intención de Santiago, porque él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, acá vemos que él está haciendo, al decir las 12 tribus, algo de manera global para todo el pueblo de Israel que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha sido dispersado, que están viviendo en una especie de diáspora que comenzó luego de lo que fue la persecución de Esteban y muerte y martirio de Esteban. Ahí comenzó una gran persecución para la iglesia y también para aquellos que ya estaban dispersados y creyeron en el Señor por la palabra que le fue predicada. Entonces, esta persecución que surgió con la muerte de Esteban llevó a muchos creyentes a huir de Jerusalén, a afincarse en otro lugar, en ese lugar predicar la palabra, y como nosotros bien sabemos, la mayoría de los creyentes que creyeron en los primeros días, en los primeros años, eran judíos, ¿no? Había muy pocos gentiles, la gran mayoría era judíos. Entonces, estos lectores eran una especie de ovejas dispersas del pueblo de Israel, que vivían ya lejos del templo, que vivían en un lugar donde tenían que comenzar de nuevo, pero también tenían esa lejanía con el propio pueblo de Israel. Ellos, al haber creído en el Señor Jesucristo, también fueron dispersados de su propio pueblo, aún en el lugar donde vivían. Se les prohibía casi ir a la sinagoga, no podían compartir aspectos de la liturgia y de la fe de los judíos, porque ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Seguramente muchos habían sido hasta abandonados por su propia familia, por el hecho de haber creído. El libro de Hebreos nos pinta un panorama de esto, para ver a quién Santiago le está escribiendo. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34, nos puede informar un poquito de qué era lo que estaba sucediendo. El escritor de Hebreo dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor
y perdurable herencia en los cielos. El libro de Hebreos también le está hablando a estos judíos, creyentes, cristianos, dispersos y fuera de Jerusalén. Entonces, estos creyentes que estaban sufriendo persecución, aún de su propio pueblo, y nosotros al leer esta epístola de Santiago, al leer la epístola de Hebreos o Primera Pedro, vemos cómo vivían y la situación que estaban pasando. Pero también esto nos tiene que llevar a pensar y a meditar que hoy mismo hay hermanos y hermanas nuestros que están sufriendo persecución. En esta semana estuve leyendo sobre algunas agencias misioneras que nos cuentan los terribles problemas que están pasando los creyentes en el continente africano o también en el continente asiático. Persecución por la fe, martirios al mismo nivel del que vivían estos hermanos a los que Santiago se está refiriendo. Entonces Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, toma la pluma y comienza a escribir esta carta. Y si nosotros la analizamos un poquito, podemos ver que hay tres motivos por los cuales Santiago escribe la carta, tres razones que lo llevan a él a escribir esta carta a los que él llama siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Este siervo de Dios y del Señor Jesucristo, fíjense que él no utiliza la palabra hermano de Jesucristo o medio hermano de Jesucristo, sino que él se llama siervo de Jesucristo. Después vamos a hablar un poquito de esto, pero este Santiago que compartió la vida de niño y de adolescente y de joven del Señor Jesús, él había entendido, según lo que podemos estudiar después de la resurrección de nuestro Señor, de que ese con el que él había compartido una habitación, juegos de niños, la familia, era su Señor. Y él era siervo del Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, lo vamos a ver después. Pero vayamos a las razones por la cual Santiago escribe esta epístola. La primera razón es para alentar a los creyentes que estaban sufriendo por su fe. Había hermanos sufriendo. Y esto no es ajeno a la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Nosotros vemos al apóstol Pablo alentando a los hermanos de Filipos, alentando a los hermanos de Tesalónica, a los que están sufriendo, a los que están pasando necesidad. Vamos a ver a Pedro alentando, Santiago también. Había hermanos que estaban sufriendo persecución. La segunda razón por la que Santiago escribe es una razón que ha tenido polémica a lo largo de la historia de la Iglesia. Santiago escribe para corregir las ideas falsas con respecto a la salvación. Esa salvación que muchas veces se lleva a la creencia, ¿no? Yo creo y ahí empezó y terminó todo. Ya está, he creído, no hay nada más, soy cristiano, tengo el pasaje asegurado al cielo y vivo la vida, pero sin preocuparme mucho porque soy un hijo de Dios y ya está. Sin embargo, Santiago corrige eso y comienza a hablar de algo importante, la naturaleza de la fe salvadora. La fe salvadora tiene características y entre ellas es una fe que obra, es una fe en acción. Y la tercera razón por la que Santiago escribe es para enseñarles a sus lectores
que la fe, esa fe de la que él está hablando, se demuestra con una vida justa, con una vida santa y con buenas obras. El cristiano acciona. El cristiano vive como cristiano. El cristiano muestra a Cristo por medio de la palabra y del conocimiento que Dios le ha dado, por medio de la certeza que él tiene y la convicción de que ha sido salvo, pero también por medio de los hechos. Si yo soy cristiano, debo vivir como un cristiano. Si yo soy un santo que por medio de la justificación y de la gracia y de la misericordia de Dios he alcanzado salvación, he sido justificado y he sido santificado, separado para Dios, también debo ser santo de manera práctica, santo en mi forma de vivir. ¿Quién era Santiago? Bueno, está claro que la epístola pone el nombre. Aunque hubo muchos Santiagos, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que este Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, es el Jacobo, el medio hermano de Jesús. Si nosotros vamos a la epístola de los Gálatas en el capítulo 1, versículo 9, ahí el apóstol Pablo hace mención. Fíjense, Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acá el apóstol Pablo está hablando del evangelio que debía ser predicado. Y cuando el apóstol Pablo está hablando, habla de aquellos que están predicando un evangelio diferente, un evangelio distinto, un evangelio que tiene que ver solamente con los ritos judíos. Entonces, el apóstol Santiago, para aclarar este tema, él separa las obras de lo que sería el rito judío, sino que el cristiano debe vivir una vida acorde a lo que ha sido salvado. Fui salvo, soy un hijo de Dios, debo vivir de acuerdo a lo que es un hijo de Dios. Y en Gálatas 1:19 vemos también cómo cita el apóstol Pablo, cuando habla del ministerio que él tenía, cita a Jacobo. Parece ser que el apóstol Pablo y Santiago tenían mucho en común. Santiago había sido aquel que presidía Jerusalén como pastor y estuvo en el concilio de Jerusalén. Entonces ellos tenían muy claro el tema del evangelio liberal y del evangelio que iba hacia las obras. Por eso, como les leí en el capítulo 1, versículo 9, Pablo dice: cuidado con que alguno les predique un evangelio diferente. De ese evangelio diferente está predicando Santiago. Cuando uno lee algunos versículos de Pablo, uno dice: esto lo escribió Santiago. Y cuando uno lee algunos versículos de Santiago, dice: esto fue escrito por Pablo. ¿Por qué sucede esto? Porque a lo largo de la historia de la Iglesia parece ser que hubo como un Boca River, como una contienda entre Santiago y Pablo. Como que Santiago predicaba un evangelio de obras y Pablo predicaba un evangelio de gracia. Pero nos olvidamos de muchas cosas. Pablo pone énfasis en la gracia y en la justicia y en la justificación y en la misericordia de Dios. Pero es el mismo evangelio que predica Santiago, poniendo énfasis en cómo debe vivir aquel que ha hallado salvación y que ha disfrutado las cosas que Pablo ha enseñado: la gracia y la misericordia de Dios. Fíjense en Gálatas capítulo 1, versículo 19,
dice que cuando Pablo, vamos desde el versículo 17, cuando Pablo comienza su ministerio, después él interrumpiría un poco para estudiar más la palabra, para retirarse a Tarso, luego Bernabé lo va a buscar y comienza esa segunda etapa de la vida ministerial de Pablo, la más fructífera, donde él hace los 4 viajes misioneros, pero dice que el apóstol Pablo que ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Acá vemos a Santiago ya en los primeros años siendo una especie de pastor en Jerusalén. Y tiempo después, hermanos, es Santiago el que va a estar presidiendo el concilio de Jerusalén y el que tomará la resolución final en ese concilio. Así que Pablo y Santiago tienen una historia en común. Creían en el mismo evangelio y predicaban el mismo evangelio. Por eso cuesta entender actitudes como la de un querido, respetado y admirado Martín Lutero, que llamaba la epístola de Santiago la epístola de paja, porque él no podía comprender y le costó mucho, y creo que él parte a la presencia de Dios sin comprender totalmente la epístola de Santiago. ¿No? Él hacía una diferencia entre la epístola de Romanos y la de Santiago. Entonces, lo que nosotros podemos ver, que Santiago hace énfasis en una cosa y Pablo en otra. No hay diferencia entre ellos. Pablo, la gracia, la misericordia, la justificación. Santiago, aquellos que han sido salvos deben vivir y mostrar la fe que tienen por sus obras. Los dos, el mismo evangelio. El mismo evangelio. Entonces, sigamos un poquito más. ¿Cómo termina su vida Santiago? Bueno, citemos algunas cosas que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre Santiago, para conocer un poco su vida. Primero, durante el ministerio terrenal de Cristo, Santiago fue un incrédulo. Ahí leemos en Juan 7:5 que él no formaba parte del grupo de los que seguían a Cristo. Luego, el Señor se le aparece después de la resurrección. Es citado ahí en 1 Corintios capítulo 15 como uno a los que se aparece el Señor resucitado. Él en ese momento cree en el Señor, ¿no? En el Señor y es salvo. En Gálatas 2:9, como hemos leído, vemos que Santiago era un pilar de la iglesia de Jerusalén. Luego vemos que Pablo lo cita y ve a Santiago cuando él baja a Jerusalén en el comienzo de su ministerio. Cuando sale Pedro libre de prisión, ahí en Hechos capítulo 12, él le envía un mensaje a Jacobo, a Santiago, que ya era quizás el principal de la iglesia de Jerusalén. Como dijimos, fue el líder del concilio de Jerusalén, el que presidió el concilio de Jerusalén, que llevó a los cristianos judíos y a los cristianos que no eran judíos a no tener que seguir con los ritos judíos, ¿no? Se decía de que si un hombre que era pagano se hacía cristiano, primero tenía que pasar por el judaísmo. Bueno, en ese concilio se evita todo eso y se les ordena a los creyentes que prediquen el Evangelio sin ningún impedimento. Luego, Judas cita a Santiago como su hermano y también
como un líder de la iglesia. Entonces, hasta acá lo que vemos en la Biblia. Después podemos ver un poquito sobre cómo era la vida de Santiago, citado por los padres de la iglesia e historiadores. Por ejemplo, se dice de Santiago que se le llamaba rodilla de camello, porque dicen que tenía sus rodillas llenas de callos por los eh, tiempos tan largos que él pasaba en oración y de rodillas. Por eso se le llamaba rodillas de camello. También el historiador Josefo cita la muerte de Santiago. Santiago es apedreado aproximadamente en el año 62 en Jerusalén y muere martirizado de esa manera. Algunas características, por ejemplo, la escritura de Santiago, que quizás eso también llevó a confusión, ¿no? Cuando uno lee a Santiago, le parece que está leyendo un profeta del Antiguo Testamento. La forma de expresarse de Santiago parece ser la de un profeta del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él puede ser un profeta tierno, como Jeremías, ¿no? Él llama a aquellos a los que les está escribiendo la carta hermanos, hermanos míos amados, ¿no? Lo repite mucho. No podemos hacer una lista: Santiago 1:2, Santiago 1:16, 1:19, Santiago capítulo 2, versículo 1, versículo 5, Santiago capítulo 3, versículo 1, 10, 12, Santiago capítulo 4, versículo 11, y después en el capítulo 5, en los versículos 7, 9, 10 y 12, él los llama de esa manera: hermanos, hermanos amados, ¿no? Vemos una ternura de Santiago. ¿Cómo era Jeremías, no? Un profeta tierno, firme pero tierno. Pero también podemos identificar a Santiago con el profeta Natán. Muchas veces cuando leemos a Santiago nos da la idea de Natán enfrentado a David y reprendiendo a David cara a cara. Entonces vemos a un Santiago con palabras fuertes y directas. Leamos un poquito algunas de esas palabras de Santiago. Primero, fíjense Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hombre vano. Después, en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y en Santiago 4, también versículo 8 al 9, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Parece como una proclama de un profeta, ¿no? Y después dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Parece un Isaías, ¿no? Parece un Natán enfrentando a David. Parece un Elías frente a los profetas de Baal, ¿no? Un hombre con palabras fuertes, amoroso, pero firme a la vez. Él escribía como un profeta. Si hacemos una cuentita, Santiago tiene 108 versículos, y de los 108 versículos divididos en 5 capítulos, de esos versículos hay más de 50 que son órdenes directas. Órdenes directas, mandamientos directos. Era un hombre que priorizaba la acción y el vivir como creyentes. Vamos a terminar esta primera parte del video acá y vamos a continuar con una segunda parte de esta preciosa epístola de Santiago.
Pero esto nos deja una primera enseñanza, hermanos, que tenemos que aprender. El Evangelio abarca todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y muchas veces los creyentes creemos que podemos ganar el cielo con las obras. Spurgeon decía, ganar el cielo con las obras es como cruzar el Atlántico en un barquito de papel. No se puede. No se puede ganar el cielo con obras. Las obras pertenecen a aquellos a los que Dios ya le ha dado el cielo, los que han creído en que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero tampoco, hermanos, podemos vivir una vida sin fruto. No es creer y nada más. No es yo soy salvo y listo, se terminó. No. Debemos creer en el Señor, pero también debemos obrar. Porque una fe que no tiene obras, lo veremos en el próximo video, es una fe que está muerta. Entonces alguien que dice tener fe, que dice que cree en el Señor y no obra, debe replantear su fe y su creencia. Seguimos en el próximo video.